Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos sean. Ya estamos, ya dejamos pasar los 5 minutos, ya tenemos un quórum bastante alto. Entonces vamos a comenzar. Gracias por su asistencia nuevamente. Les presento, va a estar aquí con nosotros Javier Juárez, el director de Recursos Humanos de TVA. Va a estar con nosotros. Y les presento a el licenciado Jorge Alvarado, te iba a decir, y maestro Jorge Alvarado, que está aquí con nosotros, listísimo para darnos su presentación. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, agradecerles a Trending Business Advisor por la invitación y sobre todo por permitirme exponer un tema que está de boga. Agradecerles a todos ustedes su tiempo, su participación y con todo gusto aquí estamos para pasar una hora muy productiva. Muchas gracias, Jorge. Les recuerdo que vamos a mantener las cámaras y micrófonos apagados. Al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas, ya que termine la presentación. Y ahora pues ya los dejo, les hablo un poquito de lo que ha hecho el maestro Jorge Alvarado. Es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración Empresarial y especialidad en Administración de Personal por la Universidad La Salle, así como una certificación ante el Global Reporting Initiative. Cuenta con más de 20 años de experiencia en auditorías financieras, fiscales, así como de Seguro Social, Infonavit y contribuciones locales y consultorías en materia de sueldos y salarios de diversas industrias. Actualmente es socio fundador de Grownomics, Sociedad Civil, y socio en el Colegio de Contadores Públicos de México. Trabajó en el área de fiscalización federal de Infonavit, en auditoría a patrones, fue gerente senior del área fiscal de seguridad social y remuneraciones en KPMG. Ha colaborado para diarios y revistas especializadas de circulación nacional, ha participado en diversas entrevistas para noticieros de televisión y radio nacional. En su trayectoria ha participado como asesor y capacitador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, exintegrante de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos. Actualmente es integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial y coordinador, de cursos de dicha comisión. Experto, consultor y asesor de negocios, seguridad social, fiscal, nóminas, REPSE, impuestos locales, NOM 35 y NOM 37. Bienvenido de nuevo, Jorge. Ya estamos listos. Ah, pues muchas gracias. Bueno, pues les agradezco a todos nuevamente. Me gustaría nada más ver si me pueden responder en el chat, si todo se escucha perfectamente, si no para poder hacer los ajustes. Les agradecería mucho. Bueno, contestan por acá que sí, ok. Perfecto, se escucha bien, todo bien. Si se escucha bien. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Ok, tenemos muy buena conexión, tenemos buen sonido. Adelante, pues les agradezco mucho nuevamente y pues, gracias, Belén. ¿Me pueden apoyar con la presentación? Se los agradeceré mucho. Sí se escucha bien, perfecto. Bueno, ¿de qué parte de la República nos están escuchando? ¿O todos son aquí de la ciudad o hay de algunas partes del interior de la República? Tenemos gente desde Colombia, mira, perfecto. Muy bien, Karen. Pues bienvenidos. Estado de México, Claudia. Perfecto, el Estado de México. Ok. De Lerma, de la hermosa Lerma. Muy bien, del Estado de México. Perfecto. Tlanepantla, tenemos gente de Chilpancingo, de Guerrero, muy bien, muy bien, apoyando a los hermanos allá de Guerrero. Perfecto, pues bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a entrar en materia respecto de lo que es la NOM 37, el tema de teletrabajo. Bueno, ¿qué implicaciones vienen para el 2024? ¿Pueden dar la siguiente, por favor? Me permito dar un poquito el contexto histórico de lo que es pues esta parte de la norma oficial mexicana, la NOM 37. Recordemos que prácticamente estamos hablando que el teletrabajo es algo que empezó a tomar mucho auge desde el 2021. La siguiente, por favor. Este auge vino derivado a pues, temas que se fueron dado por el tema de la pandemia, que ahorita lo vamos a comentar,
Pero es interesante y es muy importante considerar que los orígenes del teletrabajo viene todavía mucho más atrás. Estamos hablando desde los años 70 y de los 80. Este concepto obviamente se vino a dar en aquella época. Algunos de ustedes son muy jóvenes, algunos de otros ya son más maduros como su servidor. Recordarán algunos temas cuando fue la crisis energética mundial, ¿no? Donde había muy poco combustible y entonces esto orilló que algunas empresas, en específico empresas AAA, solicitaban al personal administrativo que trataran de llevarse trabajo para realizar en casa. Con esto, obviamente, la intención era de reducir pues, esos viajes diarios al trabajo por la falta de combustible y para ahorrarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta popularidad eh, vino a dar pues como origen este teletrabajo. Sin embargo, estamos hablando que en los 70s y en los 80s, pues todavía no existía una tecnología como la que tenemos al día de hoy. Había muchas limitaciones y por lo tanto, derivado de estas limitaciones, pues bueno, el teletrabajo realmente fue muy esporádico, ¿no? Recordarán algunos de ustedes, por ejemplo, los que nos tocó vivir el terremoto del 85, hubo muchos edificios más en la zona centro de la Ciudad de México, donde se cayeron estos edificios y esto generó a que algunos trabajadores administrativos que pudieron rescatar parte de su trabajo pudieran trabajar desde sus casas, ¿no? Entonces, pero en su mayoría era prácticamente muy poco los que podían hacer ese teletrabajo. Por lo tanto, pues bueno, traemos este contexto histórico desde los años 70 y 80. La siguiente, por favor. Este teletrabajo, bueno, vino a recobrar mayor fuerza conforme fue haciendo esta evolución, ¿no? Sobre todo con la expansión del Internet en los 90. Esta expansión del Internet vino a ayudar a, pues obviamente, a crear esas herramientas digitales que poco a poco fueron integrándose a la sociedad. Algunos de ustedes recordarán cómo era conectarse en los 90 cuando tenían que hacer una conexión a Internet. Recordarán que incluso no tenían que levantar el teléfono o encender el teléfono, ¿no? Todos aquellos que estamos aquí recordarán ese detalle. Por favor, escríbanme en el chat quiénes tuvieron problemas de que cuando se conectaban llegaba el papá o la mamá, les levantaba el teléfono y les cortaba la señal de Internet. Básicamente, pues todos los que estamos aquí y que vimos ese cambio, fue un cambio radical, ¿no? Entonces, hoy estamos recordando ese flashback de cómo era el Internet en los 90, ¿no? Por lo tanto, pero empezaban los grupos de chat, empezaban alguno que otro blog. Esto venía a ayudar, obviamente, a generar cada vez mayor interacción electrónica. Yo tengo incluso amigos que se conocieron por chats, se hicieron novios e incluso se casaron, ¿no? Entonces, esto vino a generar una disrupción. Por lo tanto, para efecto ya llegando a los 2000, pues empezaron el tema de las videoconferencias, los correos electrónicos, pues todo el tema de aquellas plataformas. Comentan aquí que incluso la conexión se identificaba con sonido, con espaciales por la computadora. Ah, sí, claro, todos recordarán esos sonidos, ¿no? De cuando levantaban y empezaban a conectarse, tardaba como 2 minutos en conectarse, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, Rebeca. Bueno, al final, pues todo esto ha venido a ayudar de cierta manera a que se vaya haciendo una digitalización de cada uno de los procesos para efecto de poder ir integrando la parte laboral, ¿no? Entre más empleados que puedan trabajar de distintas ubicaciones geográficas. Y esto ayuda, obviamente, a ir generando y desplazando no solamente un trabajo en un centro de trabajo. También la globalización vino a ayudar a desempeñar un papel muy importante, ¿no? Fue la adopción del teletrabajo. En empresas AAA son las que normalmente que empezaban con tecnologías de última vanguardia, son las que empezaron a generar esta nueva cultura. Por favor, la que sigue, la siguiente slide, por favor. Esta explosión del teletrabajo y su impacto actual, pues todos lo sabemos, ¿no? Vino prácticamente el COVID-2019 por ahí del año 2020, que es cuando se declara por la Organización Mundial de la Salud como pandemia. Pues todos los pensábamos que esto iba a durar unas semanas o incluso un mes o 2 meses, cuando realmente la realidad se empieza a dar cuenta que no tenía una fecha. Es cuando las empresas que aún estaban reacias a optar por estos esquemas de vanguardia, porque muchos patrones o empresas decían que
consideraban que el teletrabajo pudiera ser una forma de malgastar el tiempo de los trabajadores en sus lugares, ya sea en su casa o en el centro que ellos argumentaran, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Esta explosión vino a generar que se puede dar productividad, ¿no? Muchos de los que platicábamos al día de hoy decimos que seguimos manejando algunos esquemas de home office, señalamos que incluso se trabaja más, ¿no? Porque pues no tienes obviamente un horario, puedes estar haciendo una administración de tu tiempo no similar a tu centro de trabajo. En tu centro de trabajo tienes una hora de entrada, tienes una hora de alimentación, tienes tu hora de salida. Entonces, esto te permitía obviamente como administrar tus tiempos. Aquellas personas que empezaron a hacer home office, pues se daban cuenta que en casa pues era complicado, ¿no? Al final pudieras administrarlo, pero sí venías a trabajar incluso más tiempo. Por lo tanto, esta pandemia, pues 2019 obligaron a que estas empresas adoptaran rápidamente el teletrabajo. Fueron los inicios, al menos a nivel mundial. En México, que estábamos muy retrasados en el tema del teletrabajo, tan es así que vino a tomar un auge muy importante que en enero del 2021 fue cuando se presenta la reforma en la Ley Federal del Trabajo y se genera incluso el artículo 311 con un capítulo adicional que exclusivamente para el teletrabajo, que es el capítulo 12 bis, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto pues viene a dar esta explosión en el trabajo. Por lo tanto, es cuando la autoridad, bueno, a través de esta legislación de la Ley Federal del Trabajo, establece que la autoridad debe de emitir una norma oficial mexicana para permitir, obviamente, llevar a cabo con ciertos parámetros, con cierto orden, con ciertas reglas, esta norma oficial NOM 37. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba, ¿qué es el teletrabajo, no? El teletrabajo, muchos comentaban, es que es el famoso home office, ¿no? Pero home office en otras latitudes de la Tierra se establece cuando son trabajos temporales o de poco tiempo, ¿no? Donde a lo mejor faltabas un día, muchas veces cuando tenías que pedir un permiso, que tenías que ir con un médico o tenías una situación particular, una situación escolar con tus hijos, pues bueno, podía pedir el permiso y podías hacer el trabajo por horas en tu casa, ¿no? Sin embargo, la autora dijo, no, a ver, espérate, hay que normar esto porque esta es una nueva forma de organización laboral subordinada. O sea, digamos que con independencia de que la relación laboral se esté dando en un lugar distinto al centro de trabajo, sigue existiendo esa relación laboral subordinada. Por lo tanto, en el que se desempeñan estas actividades y por eso pongo aquí en rojo en lugares distintos al establecimiento del patrón. Obvio, utilizando estas tecnologías de información y de comunicación, ¿no? Es muy importante tener en consideración que el teletrabajo, muchos en el mercado lo mencionan como la ley de home office, pero tenemos que tener en consideración que el teletrabajo vino para quedarse, ¿no? Es un tema que hoy por hoy está tomando y sigue vigente para algunos, más para los varones. Los varones por lo regular piden más ir al centro de trabajo porque es complicado muchas veces laborar estando en casa, ¿no? Para a las mujeres en específico también puede ser complicado, pero algunas son mejores administradoras de su tiempo, incluso las que son mamás también. El hombre no se hace cargo tanto de los hijos, desafortunadamente. Las madres son las que normalmente toman ese papel y estando en casa, pues pueden administrar incluso labores domésticas, que eso también viene a ayudar mucho. Es una nueva forma de cómo los trabajos hoy por hoy están dando una remuneración o lo que se llama el salario emocional. Están incluyendo mucho este esquema, ¿no? De poder trabajar en la comodidad, ya sea de tu casa o si tienes algún centro cerca de tu casa, ¿no? Pero ya te evitas el estarte trasladando varias horas por el tráfico y hoy como está esta situación en ciudades grandes, cosmopolitas, pero bueno, esto te va permitiendo hacer esta transformación. Entonces, el teletrabajo, como lo comentábamos, se reforma la Ley Federal del Trabajo el 12 de enero del 2021, es cuando ya se incluye a la legislación esta nueva forma. La que sigue, por favor. ¿Cuándo se considera teletrabajo? Y esta es una pregunta que viene muy recurrente porque todo depende de la forma de trabajo o de los estilos y esquemas de trabajo que se estén llevando a cabo.
La ley establece que cuando más del 40% de las actividades que se desarrollan fuera del centro de trabajo, se considera que es teletrabajo. Y aquí vienen, empiezan a generarse ciertas preguntas, porque de repente algunas dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo trabajo 2 días o 3 días en mi casa y 2 días en el centro de trabajo? Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que tener muy en mente que cuando rebasamos ese 40% y nos encontramos en esa situación donde desempeñamos nuestro trabajo fuera del centro, entonces estamos cayendo ya en un esquema de teletrabajo. Y esto es muy importante considerarlo, porque muchas veces el hecho de tener un día o 2 días trabajando en casa, pudiera ser que no afecta cuando son de 3 o 4 días a la semana. Sin embargo, hay empresas que dan esa facilidad de decir, bueno, tú puedes venir o no a la oficina, al centro de trabajo, siempre y cuando entregues tus trabajos, pero el hecho de hacer esas adecuaciones o dar esas solvencias para que los trabajadores puedan asistir o no, dependiendo a la voluntad del trabajador, entonces aquí hay un problema que se puede surgir porque no se está estipulando como si fuera teletrabajo. He recibido yo cuestionamientos de algunos clientes donde me dicen, pero es que es opcional, o sea, yo no se lo estoy imponiendo, o sea, el trabajador puede venir una semana completa y 2 semanas puede estar en su casa, ¿no? Entonces, hay que identificar esto, el área de recursos humanos tiene que tener control de todos estos elementos que son los que obviamente tienen el control del todo el personal para saber y poder identificar y decir, a ver, este esquema donde se está llevando un 40% fuera del centro de trabajo, sí se considera obviamente teletrabajo. Y esto cambia totalmente para las empresas, porque el teletrabajo más adelante lo vamos a ver con ciertos requisitos. Por lo tanto, ustedes que se encuentran ante una empresa o son representantes de algunos de sus patrones, pues deben de tener en consideración estos puntos, ¿no? No solamente decir, bueno, es que es optativo o es opcional o es por buena onda. No, 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 no. Hay que normar muy bien y tener muy bien identificados estas situaciones. Ahora, ojo, aquí se pueden dar algunas confusiones porque, por ejemplo, tenía un cliente que es específicamente el, es un periódico, no voy a decir el nombre para no evidenciar, es un periódico, pero dice, oye, es que yo tengo personal administrativo y me queda claro que ellos sí pueden irse a su casa y hacer su trabajo desde su casa. Pero ¿qué pasa con los periodistas o los reporteros, ¿no? Donde la mayor parte de su tiempo se la pasan fuera de aquí. Eso es teletrabajo. Yo le decía, no, o sea, hay que tener muy claro, el teletrabajo es cuando las actividades se desempeñan fuera del centro de trabajo, pero tiene que ser en otro lugar que se especifique por parte del trabajador. En el caso de un reportero, pues el reportero no es que esté en su casa haciendo su trabajo. Probablemente habrá algunas horas que sí, pero normalmente el reportero anda buscando la nota, ¿no? Consiguiendo la nota, persiguiéndola. Entonces, el reportero básicamente se encuentra en la calle, cerca de los lugares donde consideran que pueden haber noticias o tienen un rol. Entonces, ellos como tal no pueden considerarse teletrabajadores, aun cuando más del 40% lo están desempeñando fuera del centro de trabajo. Básicamente porque la norma oficial mexicana, lo vamos a ver más adelante, dentro de las obligaciones que establece es que tanto el patrón como el trabajador deben de llegar a un convenio de mutuo acuerdo donde se va a especificar en qué lugar se van a se van a llevar a cabo esas actividades especiales, ¿no? Preguntan aquí, ¿ese 40% es semanal o se puede tomar mensual? Pues mira, normalmente se toma de manera semanal, es lo que se hace, la jornada tiene normalmente es de 8 horas por día. Recordemos que hay ahorita una propuesta donde se quiere reducir incluso la jornada, pasarla a 40 horas. Entonces, si se aprobara esta nueva jornada que está ahorita obviamente todavía en el tintero, que todavía no se aprueba, está el dictamen, tendríamos que tener en consideración qué va a pasar con aquellos patrones que actualmente estaban dando 1 o 2 días de home office, ¿no? Entonces tendríamos que calcular específicamente qué va a pasar con esa jornada de 40 horas, porque entonces el tema del teletrabajo se puede activar cuando ahorita todavía no es obligación, ¿no? Entonces, ojo, hay que tenerlo en mente. La siguiente, por favor.
Como comentábamos, la ley te establece que esto tiene que constar por escrito, por lo tanto, esta modalidad del trabajo sí tiene que constar en un contrato colectivo de trabajo para aquellas empresas que tienen un contrato colectivo o incluso tener que hacer la adenda para los contratos individuales, ¿no? Recordemos que esto va a ser en mutuo acuerdo cuando el trabajador lo desee y cuando el patrón obviamente lo apruebe, ¿no? Entonces, es importante que sí se tenga esto en consideración porque ante alguna revisión por parte de las autoridades van a pedir como requisitos que esté el contrato o que esté por escrito. En su defecto, si no se tuviera en un contrato colectivo, si no se tuviera en un contrato individual, pues bueno, se recomienda que sí debe de quedar reglamentado en el reglamento interior del trabajo, valga la redundancia, ¿vale? Estos son de los puntos que sí debemos de tener en consideración. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Bueno, aquí estas condiciones de trabajo también tienen que quedar por escrito y dentro de estos incluye pues los equipos que se van a otorgar, los insumos que se le va a entregar al teletrabajador o al trabajador, las sillas ergonómicas, ahorita vamos a ver más adelante cómo va a afectar el tema de la ergonomía, es muy importante tenerlo en consideración, por eso es que deben de ser unas sillas específicas para poder cumplir con lo que establece la norma, las obligaciones de seguridad y salud, ahorita lo comentábamos, por eso es que es importante que cuando se tome esta iniciativa se hagan ciertas valoraciones que la norma oficial mexicana es lo que pide, que el patrón tenga la capacidad de tener estas condiciones de trabajo bajo control. Entonces, todo esto es lo que se le va a entregar al trabajador y a los colaboradores, obviamente. Entonces, es parte de lo que se tiene que tener, empezar a documentar. Si tienen contrato de teletrabajo, es necesario que esté también en el reglamento interior de trabajo. Sí, nosotros recomendamos que si tú ya lo tienes específicamente en el contrato, sí es importante que lo tengas en el reglamento interior. Normalmente en el reglamento interior de trabajo, Andrea, lo que se ayuda mucho es que cuando tú marcas las pautas en el reglamento interior, cuando una persona brinca a esa norma o esa política o no la quiere aplicar para sus condiciones, el reglamento interior de trabajo por lo regular establece que cuando no se cumplen los requisitos que se están mencionando, pueden haber infracciones, ¿no? Pueden haber sanciones. Entonces, el reglamento interior te da como ese parámetro o te permite extender un poquito lo que no viene en el contrato, lo que no viene en la adenda. Sin embargo, pues es importante que sí se cubra ambos, ¿no? Si lo tienes todo en el contrato, en la adenda, pues no pasa nada, digo, solamente va a aplicar para aquellos que estén haciendo el teletrabajo, pero no está de más que sí quedará reflejado incluso y actualizado tu reglamento interior de trabajo. Bueno, adelante, por favor. Nuevas obligaciones patronales. Bueno, pues como comentábamos, ¿no? Estas nuevas obligaciones patronales pues vienen a generar cierta, a título personal se los puedo decir, inconformidad para los patrones, porque hoy por hoy, permítanme decirles, las reformas que se están llevando a cabo están siendo de forma muy dinámicas, están siendo muy rápidas, a diferencia de años pasados, ¿no? Entonces, esto está generando cada vez un mayor estrés, un mayor carga administrativa para el personal administrativo de las empresas. Esto va generando, obviamente, cada vez un roce, porque de repente hay legislaciones que te piden, por ejemplo, los que estamos familiarizados con la NOM 35, y ahorita vamos a ver cómo la NOM 35 te ayuda a cumplir con la NOM 37, pero hay empresas que, por ejemplo, ahorita se están cuidando más por el tema de la NOM 37 sin considerar el tema de la NOM 35. Entonces, son de los puntos que ahorita estas nuevas obligaciones pues va generando más cargas, ¿no? Entonces, es importante sí considerarlo. Yo lo que sí no estoy mucho de acuerdo es que las normas vengan a generar más cargas de trabajo que facilitar la aplicación de la propia norma. Pero bueno, es parte del proceso que nos toca a nosotros como asesores, como representantes, como trabajadores de las compañías, y tenemos que tener cuidado porque en caso de alguna revisión por parte de la autoridad, el no tener esto nos puede pues emitir algunas situaciones muy particulares, incluso hasta infracciones, ¿no? La siguiente, por favor.
¿Qué nuevas obligaciones patronales nos establece pues, la norma oficial mexicana? Bueno, algunas de ellas que nos establece como tal es llevar el control, la siguiente, por favor, el control de lo que es el listado de trabajadores, ¿no? El listado de estos trabajadores es importante tenerlo porque derivado de este listado, pues bueno, nosotros vamos a tener que, como patrones, otorgar o proporcionar esos equipos como son todos los insumos que requiere tanto el trabajador o algún equipo de comunicación que necesite para poder hacer el desempeño de su función. Algunos de nosotros lo primero que pensamos es en una computadora, ¿no? Pero hay trabajos, por ejemplo, de programación, donde a lo mejor tú puedes tener al programador desde su casa o del centro que él manifestó que iba a llevar a cabo el tema de su trabajo, de su desempeño, y probablemente tú le das el equipo de cómputo, pero el equipo de cómputo también debe tener esos insumos como son todos aquellos programas o software, las licencias para que pueda él desempeñar su trabajo, ¿no? Hay trabajos donde a lo mejor requieren tener pues, llamadas telefónicas, entonces tú como patrón tendrías que analizar si te conviene más contratar un programa de comunicación telefónica a través de internet o otorgarle un equipo celular que él pueda tomar llamadas, puede hacer llamadas, incluso hay trabajos que a lo mejor necesitan hasta una impresora, ¿no? Porque parte de su trabajo corresponde el imprimir el trabajo para poder hacer pues, la entrega del trabajo final o de su producto final. Entonces, todos estos insumos, la norma no te establece que forzosamente tienes que darle una computadora, pero sí es importante considerar que dependiendo del desempeño del trabajo, el patrón tiene la obligación de dar estos insumos como es yo comentaba un ejemplo, la impresora con las tintas, con los cartuchos, el papel de trabajo, o sea, todo esto va conllevando, si se dan cuenta, una nueva obligación que si bien es cierto, se otorgaba en el centro de trabajo, el hecho es que ahora se le tiene que otorgar al trabajador porque se está desempeñando fuera del centro, ¿vale? ¿Qué otros costos tiene que considerar como obligación? Pues asumir estos costos derivados como son el servicio de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad, porque pues todo esto se tiene que desempeñar a través del Internet. Entonces, es importante considerar el ancho de banda que requiere tener de Internet en tu casa o en el centro de trabajo para poder desempeñar. Si te la vas a pasar haciendo videollamadas, transmitiendo, no sé, haciendo un webcasting, transmitiendo videos, pero pues el ancho de banda del internet de tu casa es la más baja porque contrataste un paquete lo más económico, pues bueno, no vas a poder desempeñar, no vas a poder ser productivo. Entonces, esto es lo que el patrón tiene que inventariar, considerar y entender para incluso asumir ese costo para que tú puedas desempeñar tu trabajo. De igual forma, la parte proporcional de electricidad, porque el hecho de que tú estés trabajando en tu casa, pues bueno, el patrón va a tener que asumir con el pago de esto. ¿Cuánto gastas por hora tu equipo de cómputo, tu impresora, los equipos que estás utilizando en el día a día? ¿Cuántos kilowatts vas a manejar en un cierto periodo para poder hacer un prorrateo incluso por día, para saber durante una jornada de 8 horas cuánto es lo que estás consumiendo de energía? Y esto obviamente el patrón es lo que tiene que hacer los cálculos para cuantificarte y otorgarte esta remuneración de esos gastos que se están generando por el consumo de electricidad. Igual el tema, hay que respetar el derecho a la desconexión después de la jornada laboral. La norma oficial mexicana también establece que se debe de plantear, y para esto sirve el reglamento interior, como lo estábamos comentando hace rato, donde se tiene que estipular qué va a pasar con los teletrabajadores, cuáles van a ser sus jornadas de trabajo, cuáles son sus periodos de descanso, cuál va a ser su jornada de su hora de alimentación, qué va a pasar cuando haya ciertas solicitudes de ausencia, qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas que son mamás y que tienen que lactar a los niños. Entonces, todo esto se tiene que identificar porque obviamente pues va a haber en el teletrabajador, pues puede ser cualquiera, entonces se tiene que identificar y todo esto dejar muy bien explicado en el reglamento interior, en el contrato, y se tendrían que crear incluso políticas nuevas para que puedan
las diferentes áreas, poder establecer, conocer y aplicarlas, ¿vale? La que sigue, por favor. Perdón, aquí estaba Alberto Cerón, dice, ¿cuáles son los costos correspondientes o con base a qué se da el monto o cómo se calcula? Excelente pregunta, Alberto. Lo que comentábamos es que los costos va a depender específicamente de muchos factores, ¿no? El costo de Internet, por ejemplo, es dependiendo del paquete que tú tengas en casa, y esto obviamente va a depender de la compañía que te provee el servicio. Entonces, habría que hacer un prorrateo de cuánto es el costo mensual, dividirlo entre las horas que corresponde, obviamente, un día o una jornada, y sacar el costo de lo que te corresponde. Sí, sí, solo sí, este nivel de Internet de banda ancha que tú estás utilizando te ayuda a sufragar tu trabajo. Si necesitaras una mayor capacidad, pues bueno, ahí tendrías que el patrón ponerse de acuerdo contigo y él te tendría que estar pagando de forma ya sea mensual o quincenal la política que establezca la compañía, para efecto de poder sufragar esos gastos. El caso de la electricidad, lo que comentábamos, tomé el ejemplo de una computadora, pero todo va a depender porque pues, puede ser una impresora, puede ser un servidor, no sé, todo va a depender de lo que se esté llevando a cabo, ¿vale? Ahora, espero que haya respondido tu duda, Alberto, si no, con todo gusto podemos verlo. Quiero comentarles rápidamente que actualmente existen 45 normas oficiales ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, divididas en 5 aspectos: las normas oficiales de seguridad, las normas oficiales de salud, incluso si podrán darse cuenta, dentro de salud está la norma 35, la de riesgo psicosocial, la norma oficial de organización, las normas específicas y las normas de producto. Entonces, con la norma oficial eran 44, ahora con la NOM 37 pasan a ser 45 normas oficiales. Entonces, es muy importante que sí lo consideren porque, por ejemplo, no todas les aplican a todas las empresas, pero, por ejemplo, hay algunas que sí llegarán a tener la necesidad de, por ejemplo, como la norma 019, que es la norma oficial mexicana de comisiones mixtas de seguridad y de higiene. Esta impacta también para la norma 37. ¿Qué otra norma impacta? La que les comentaba, la norma 035, la de riesgo psicosocial. Entonces, aquí no viene, todavía no se pone la norma 37, pero ya con la norma 037, que es la de, ¿cómo se llama? La de teletrabajo, bueno, la de salud, se incrementa una más. La 036, que es de riesgos ergonómicos, también impacta para la norma 37. Entonces, hay que tener en consideración, esto obviamente es un poquito más el acervo cultural, para que sepan cuántas normas oficiales estamos actualmente hablando, al menos en México. La que sigue, por favor. ¿Qué es la NOM 37? Bueno, pues como comentábamos hace rato, es una norma oficial mexicana, que es la de teletrabajo. Específicamente, esta norma oficial mexicana habla de las condiciones de seguridad y de salud en el trabajo. Y esta, como lo comentamos, pues bueno, todos sabemos que acaba de ser publicada a mediados del año pasado, el pasado 8 de junio, fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor apenas el 5 de diciembre del año pasado. Por eso es que ustedes empezaron a escuchar de repente muchas informaciones al respecto de la NOM 37, porque ya está vigente, ¿no? A partir del 5 de diciembre del 2023 entró en vigor. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pudiera iniciar incluso revisiones, y dentro de las revisiones, cuando identifiquen que tienen teletrabajadores los patrones, pues bueno, se va a empezar a enfocar a ver que se esté cumpliendo con la norma oficial mexicana. Su aplicación es a nivel federal, por cada uno de los patrones que posee teletrabajadores y por cada uno de sus centros que tenga distribuidos, al menos dentro del interior de la República Mexicana. La siguiente, por favor. Bueno, como comentábamos, se crean nuevas obligaciones tanto para los patrones como para los yo les llamo teletrabajadores, aunque oficialmente no viene así en la Ley Federal del Trabajo, pero lo comento para identificar que son aquellos que caen en este esquema, ¿vale? Por si me llegan a escuchar más adelante la palabra, no vayan a pensar que así lo establece la norma o así lo establece la ley, pero es una forma de jerga como lo estoy manejando, ¿no?
Entonces, estas nuevas obligaciones, dentro de las obligaciones que tienen los teletrabajadores, está el que ellos tienen que anunciar específicamente a cada uno de los patrones, incluso si llegaran a tener alguna situación particular de riesgos psicosociales, de violencia doméstica. Ahorita más adelante con calma lo vamos a ir viendo, pero también dentro de las obligaciones que tiene el teletrabajador o trabajador es que debe de permitir cuando el representante del trabajador vaya a hacer un análisis o incluso tomar fotos para soportar o documentar que donde está desempeñando su trabajo cumple con los requisitos que establece la norma. Más adelante lo vamos a continuar a ver. La que sigue, por favor. Bueno, comentábamos que debe de haber tres tipos de condiciones que busca cubrir lo que es la norma oficial mexicana. Una de ellas es las condiciones de seguridad y salud. Entonces, para esto, pues bueno, lo que establece la norma es hay que evitar riesgos de trabajo por agentes físicos. Este es el primer agente que se tiene que tener cuidado, ¿no? ¿Qué riesgos puede haber ante estos agentes físicos? Bueno, el tema de la limpieza, el orden, los materiales, la iluminación natural o artificial que se tenga en el lugar de trabajo, la ventilación, incluso el ruido, ¿no? Porque todo esto, bueno, lo que puede generar son agentes físicos que pueden tener incluso una forma, un impacto negativo hacia el trabajador. Por eso es que ustedes recordarán que en algunos centros de trabajo, incluso hay lugares que está hasta prohibido incluso comer en su estación de trabajo, ¿no? Todo esto parte por las condiciones que establecen ciertas normas de seguridad y de higiene, ¿no? En el caso particular de la norma oficial mexicana 37, no deja a un lado estos agentes físicos que hay que cuidar, como el tema de la limpieza al orden, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora recordemos que ya podemos tener un tema de un riesgo de trabajo incluso en el lugar donde estás trabajando. Y llegó a pasar en la época de pandemia, donde había personas que trabajando en su casa, resulta que de la sala a la cocina se tropieza, se cae, se disloca un hombro, se puede luxar un tobillo. Entonces era muy complicado que la autoridad pudiera autorizar que se generara un accidente de trabajo porque todavía no estaba normado en aquellas épocas, ¿no? A partir del 2021, con el tema del teletrabajo y ahora con la norma oficial mexicana, lo que se busca es tener estas condiciones de seguridad y salud en el lugar donde la persona va a estar trabajando, que recordemos, una cosa es el centro de trabajo y otra cosa es el lugar de trabajo. Para efectos de la norma, establece varios conceptos que ahí se van a establecer muy claramente todos estos puntos y el centro de trabajo es el lugar donde físicamente el patrón dispone el lugar para que desempeñen su trabajo. El lugar de trabajo para un teletrabajador es específicamente el lugar donde se desempeña, no forzosamente puede ser su casa, la mayoría casi citan su casa, pero pueden incluso citar algún otro lugar, no forzosamente su casa, pero ahí es donde se va a tener que desempeñar su jornada laboral. Perfecto. La que sigue, por favor. Para evitar riesgos de trabajo por factores de riesgos ergonómicos. Esta es la segunda clase de riesgos que comentábamos. Ya vimos los físicos, ahorita vimos los ergonómicos. Para evitar estos riesgos, bueno, lo que nos busca la norma oficial mexicana es que debemos, como patrones, otorgar insumos o, en el caso de materiales, como sillas, escritorios o los lugares de trabajo que sean ergonómicos. A mí me pasaba mucho con uno de mis clientes que siempre que yo le hablaba a mi cliente, yo lo veía, ahora en la pandemia, yo lo veía que me tomaba la videollamada, pero siempre estaba como inclinado en la cocina y tú veías que en la parte de atrás pues pasaba que la esposa, que el hijo, entonces constantemente era muy un lugar que veías que transitaba la familia. Para esta persona, yo le preguntaba que por qué no se sentaba y él me decía, es que sentado como que no me acomodo, ya me acostumbré a estar parado, pero eso de estar parado, pues a la larga puede conllevar incluso a tener algunos riesgos de espalda, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que estos riesgos de trabajo se tengan que cuantificar o al menos el patrón, a través de su representante, pueda evaluar que el lugar que está manifestando el trabajador es un lugar que sí permite con las condiciones aptas que tiene, por eso es que es importante que el patrón tenga que otorgar los insumos de la silla, los escritorios, ergonómicos,
para que se evite un desgaste específicamente del teletrabajador o exponerlo a un riesgo ergonómico, ¿vale? La siguiente, por favor. El tercer tipo de riesgos son los riesgos psicosociales. Estos riesgos psicosociales van ligados a la NOM 35 que comentábamos hace rato. ¿Por qué? Porque hay lugares que los trabajadores, he tenido casos donde me dicen, es que mi trabajador me dijo que en donde él va a laborar es su casa, pero resulta que su casa, en la casa donde él vive, viven otras 5 familias más, ¿no? Entonces, pues realmente él donde trabaja es en la mesa y prácticamente en esa mesa todos se sientan a comer, todo mundo convive en esa mesa y es el escritorio de esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Que puede generarse riesgos de factores psicosociales porque no tiene espacios de trabajo con privacidad, no se puede concentrar, se va a distraer mucho, le va a generar un estrés. Entonces, esto es lo que hay que tener cuidado y hay que cuidar de aquellos teletrabajadores que realmente tengan estos espacios que les permita desempeñar sus funciones. Otro tiene que tener una perspectiva de género. Hay lugares donde, pues bueno, pueden ser donde específicamente las personas no cuidan este tema de perspectiva de género y genera un estrés para la persona que está laborando desde ese lugar, ¿no? Los mecanismos de comunicación de violencia familiar. Las empresas tienen que poner o establecer un mecanismo de qué va a pasar cuando estando en tu casa tienes problemas de violencia familiar. Obviamente no es lo mismo que tú desempeñes tu trabajo en el lugar del centro de trabajo a estando en tu casa donde pues, realmente puedes tener problemas. Entonces, hay que identificar todos estos elementos y el trabajador tiene que manifestarlos al patrón. También hay que establecer las pausas y los descansos, lo que comentábamos hace rato, tener que manejar unos horarios estrictos y obviamente también tener el respeto a la desconexión. ¿Qué va a pasar cuando los trabajadores, después de sus jornadas de trabajo, el patrón les esté hablando, exigiéndoles reportes, exigiéndoles llamadas? Esto puede generar incluso para aquellos trabajadores ciertos riesgos de estrés, de ansiedad, de angustia, donde pues esto lo va mermando y esto es lo que ataca la NOM 35, ¿no? Pero la NOM 37 obviamente lo trae a colación pues para soportar y evitar este tipo de riesgos. La que sigue, por favor. Los objetivos y el alcance de la norma, pues bueno, ya lo comentábamos, es evitar riesgos de seguridad y de salud asociados a las condiciones donde se elabora el esquema de teletrabajo. Y el alcance, pues ya vimos que es en todos los centros de trabajo a nivel federal y aplica para aquellos trabajadores cuando al menos el 40% o más de su jornada laboral la desempeñen fuera del centro de trabajo. La que sigue, por favor. Definiciones claves. Bueno, como les comentaba, en la norma oficial mexicana viene un listado de definiciones. No voy a mencionar todas, nada más ahorita voy a citar algunas, pero con todo gusto les vamos a proporcionar la norma si es que no la tienen, para aquellos que la tengan, bueno, y han echado un ojito, sabrán que estas definiciones son claves para identificar ciertos aspectos. La que sigue, por favor. Bueno, habla de lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene en las empresas. Por lo tanto, comentábamos que adquiere un rol más activo y se tiene que buscar la manera de que el teletrabajador, aun cuando no esté en el centro de trabajo, pueda participar en esta Comisión de Seguridad e Higiene para que pueda obtener las condiciones adecuadas de esta modalidad. El empleado también puede proponer los lugares donde trabajará. Como es lo que yo les comentaba, no forzosamente tiene que ser su casa. Puede ser que a lo mejor cerca de donde él vive, un hermano, un tío, un familiar tiene un lugar donde pueden trabajar. Entonces, él opta por trabajar ahí y no desplazarse hasta donde tiene que estar el centro de trabajo. Entonces, esto también permite, siempre y cuando sean espacios fijos y cuenten con condiciones básicas de seguridad. No se vale decir, es que me quiero ahorrar el internet y voy a trabajar en un Starbucks, ¿no? Y mi oficina va a ser el Starbucks de algún edificio, de algún mall o un centro comercial, muy padre, pero eso no se vale. La ley no lo permite, ¿vale? Las compañías también deben de tener una segunda lista de verificación. Es lo que yo les comentaba hace rato. Los patrones, a través de sus representantes, tienen que tener esta segunda lista de verificación para que se apliquen de manera periódica y poder garantizar la continuidad de estas condiciones de salud y de seguridad.
es importante considerar que el teletrabajador no es obligación de que el patrón vaya a revisar su casa, pero sí es importante identificar cuáles son los elementos necesarios para poder documentar que está cumpliendo con las normas. Informar a los trabajadores sobre los posibles riesgos asociados con la modalidad, lo que comentábamos, el tema de la ergonomía. De nada sirve que los patrones otorguen sillas ergonómicas, escritorios con ciertas características cuando el teletrabajador se la pasa trabajando acostado en su cama. Con el paso del tiempo va a tener un problema en el cuello o en la columna, ¿no? Entonces, el teletrabajador también tiene que establecer ese cumplimiento de hacer uso adecuado de los insumos que otorga el patrón. La que sigue, por favor. Obligaciones de establecer pausas y tiempos de descanso, que ya lo hemos comentado, garantizar la confidencialidad de las listas de verificación. Esto es muy importante porque como vienen temas sensibles, van a venir, pues básicamente los domicilios o los datos generales del trabajador. El área de recursos humanos tiene que establecer la política de cómo va a guardar o garantizar la confidencialidad de esta información. Se reconoce como accidente de trabajo lo que comentábamos, los que se producen durante el trayecto entre los espacios acordados o en el centro laboral, durante o con motivo del trabajo. Esto fue una reforma que se le hizo específicamente a la norma oficial mexicana e incluso también a la ley. Se debe definir con un mecanismo para la reversibilidad, es decir, existe la garantía de que si un trabajador acuerda con un patrón hacer un teletrabajo en algún lugar fuera del centro de trabajo, también existe la garantía de la reversibilidad. Es decir, cuando el trabajador diga, ya no quiero laborar aquí, quiero regresarme al centro de trabajo, por así convenir a mis intereses, esto es una garantía que establece la ley y en la norma oficial lo vuelve a recalcar, ¿no? Entonces, por eso es que comentaba al inicio de la presentación de este webinar, que es complicado muchas veces poder facilitar incluso la aplicación de la norma, porque trae muchas restricciones y luego el patrón puede estar haciendo incluso sacrificios para otorgar y cumplir con esta norma, cuando a lo mejor en 2, 3 meses el teletrabajador diga, no, no me convenció, me regreso, pues ya invirtió en varias cosas. Entonces, al final, pues bueno, sabemos que lo tiene que hacer el patrón, sí, sí lo tiene que realizar. Sin embargo, hay que tenerlo muy bien documentado. Contar con los canales de atención para casos de violencia familiar que consideren. Esto se tiene que establecer como la línea de quejas o la línea de denuncias, que son líneas privadas o que tienen cierta confidencialidad. Se tiene que hacer algo específicamente para poder dar de atención y apoyo a los teletrabajadores que tengan alguna situación particular. La que sigue, por favor. La que sigue. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos pueda dar tiempo, ya que tenemos prácticamente tiempo medido. Esta presentación obviamente se les va a compartir, entonces digamos la van a poder ver con mayor calma, ¿eh? Bueno, el tema del registro de los trabajadores, que es lo que comentábamos, hay que tener un listado actualizado. La que sigue, por favor. La política de teletrabajo, lo que comentábamos hace rato en el Reglamento Interior del Trabajo, puede existir incluso adicional políticas que nos permitan establecer y que se fomente la prevención de estos riesgos laborales. Incluso promueve la conciliación familiar, entre otros aspectos detallados. Recordemos que el trabajar en casa no es tan sencillo como uno espera. Quizá te ahorra los traslados, pero conlleva otro tipo de situaciones cuando las cosas no están bien en casa, ¿no? Entonces, esas políticas de teletrabajo incluyen también estos aspectos. La que sigue, por favor. Información sobre los riesgos, que es lo que comentábamos. El empresario tiene que el informe de los trabajadores y la Comisión de Seguridad sobre estos riesgos asociados al teletrabajo. Comentábamos temas ergonómicos, psicosociales y los físicos. La que sigue, por favor. Las listas de verificación y validación, que es lo que comentábamos, esto tiene que tener mucho cuidado porque es información que va a garantizar también el cumplimiento de la norma oficial. La que sigue, por favor. La implementación del teletrabajo y los suministros ergonómicos, esto es para uno de los temas de los riesgos ergonómicos. Se tiene que documentar el proceso de cambio. Esto tiene que quedar muy bien documentado en los expedientes ante alguna revisión por parte de la autoridad, así como proporcionar lo que comentábamos, los materiales, los equipos, las sillas ergonómicas, para que puedan desempeñarse durante la jornada laboral. La que sigue. Mantenimientos de equipos y capacitación anual. Esto es muy importante.
corre por parte del patrón los insumos que tiene que estar otorgando al trabajador para poder llevar a cabo el mantenimiento de los equipos y también para brindar las capacitaciones anuales. No solamente capacitaciones de equipos que esté desempeñando, sino también capacitaciones como lo marca o lo establece la Ley Federal del Trabajo, que para el caso particular de los teletrabajadores habría que analizar la manera en cómo se les va a capacitar a través de línea, ¿no? Entonces, habría que analizar los esquemas de evaluación, las calificaciones, qué va a pasar si no acredita el curso o la capacitación, cuántas capacitaciones tiene que cumplir durante el año, recordando que pues es distinto cuando los tienes en tu centro de trabajo a cuando se encuentran a distancia. La que sigue, por favor. Mecanismo de reversibilidad y los exámenes médicos. También es obligación del patrón proporcionar exámenes médicos necesarios y hacer seguimiento a aquellos accidentes reportados por los trabajadores, ¿vale? La que sigue, por favor. La conservación de documentación. Esto es muy importante. Se requiere que el empresario conserve estos registros detallados relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo todas las listas de verificación, las validaciones, las evidencias fotográficas y las listas de equipos proporcionados, ¿no? Todo el inventario de lo que se está otorgando a este tipo de trabajadores. La que sigue, por favor. Evaluación de los riesgos laborales. Adelante, por favor. Bueno, como lo comentábamos, un poquito, la norma oficial emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que busca es realizar la evaluación de estos riesgos laborales. Entonces, estas evaluaciones deben de tener cierto fundamento que puedan garantizar la seguridad y la salud de estos trabajadores en el entorno. Por lo tanto, es importante establecer las nuevas políticas de cómo se van a evaluar los riesgos. Para eso es considerable que la Comisión de Seguridad y salud que tenga la compañía actualice sus protocolos, actualice sus esquemas, actualice incluso sus formas de evaluarlos con el tema de teletrabajo, ¿vale? Adelante, por favor, la que sigue. Ese es un poquito el proceso de la evaluación. No me voy a meter a detalle, pero aquí se los dejamos para que lo puedan consultar, que es lo que se debería de considerar. La que sigue, por favor. Las medidas preventivas, bueno, hay que también establecer qué medidas preventivas pueden ayudar para controlar este tipo de riesgos laborales. Los tres que comentamos, las físicas, las ergonómicas y las y psicosociales, ¿vale? La que sigue, por favor. Registros y notificación de accidentes laborales. Básicamente, si se podrán dar cuenta, lo que tenemos que tener es llevar ese registro y esas notificaciones de accidentes laborales que nos va a ayudar a nosotros no solamente a identificarlos y cuantificarlo, sino darle seguimiento. Y esto es parte de lo que la autoridad busca, que todas las empresas que tengan este esquema de teletrabajo lleven a cabo bitácoras que les permita tener, obviamente, el registro y la notificación de estos accidentes laborales para efectos de poder tener, pues, ellos van a llevar también una información específica, una analítica, y no les caiga de sorpresa que ante alguna revisión les quieran pedir este tipo de bitácoras o notificaciones de accidentes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento? Bueno, aquí es muy importante. La norma oficial mexicana como tal no establece una multa específica por no cumplir la norma oficial. Más bien aquí existen sanciones y multas establecidas para el teletrabajo, pero estas multas o estas infracciones son aquellas que son atribuibles por la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? De manera general. Por lo tanto, en cuanto a las multas, la reciente normativa continúa aplicando las sanciones económicas generales, ¿no? Que a continuación voy a explicarles tres que identifiqué. Adelante, por favor. Por ejemplo, no respetar la desconexión digital, esto nos puede conllevar a una multa de 50 a 250 UMAS. Aquí una disculpa, todavía los importes es con la UMA anterior, aun cuando ya se publicó la nueva, pero que entra en vigor a partir del 1 de febrero, estos importes en pesos todavía vienen con la UMA que está vigente en enero, ¿no? La otra, por ejemplo, no respetar el día de descanso en la línea de la desconexión digital y el interrumpir al teletrabajador en su día de descanso en periodo vacacional puede resultar por parte de la autoridad una multa de 50 a 250 UMAS.
estamos hablando de 4,000 a 22,000 pesos aproximadamente. Una tercera, por ejemplo, el trabajo no reversible, es decir, cuando el trabajador ya no quiere estar de trabajo y quiere regresar al centro de trabajo, pero el patrón no lo respeta, aquí la multa incluso se incrementa de 50 a 5,000 UMAS, ¿no? Entonces, pues sí son considerables las sanciones que establece, por ejemplo, para efecto de no cumplir esto. La que sigue, por favor. Conclusiones, la que sigue. Bueno, como comentábamos, como parte de conclusión, esta norma oficial inició su vigencia el pasado 5 de diciembre del 2023, que eso ya lo tenemos en claro. Los patrones deben de considerar que la Secretaría del Trabajo puede llevar a cabo revisiones de cumplimiento de esta norma. Durante 2024 puede iniciar la primera gama de revisiones. Existe una sobreregulación para el cumplimiento de la norma. Como ustedes se podrán dar cuenta, no es sencillo la implementación de la norma. Hay que tener identificados los listados de los insumos entregados a los teletrabajadores. Hay que establecer también los canales de comunicación y participación para este tipo de trabajadores, dado que ellos se encuentran fuera del centro de trabajo y ahora era muy fácil antes hacer un comunicado general en la compañía, pero ahora se tendría que también enviar por internet o buscar el canal específico para que aquellos trabajadores que físicamente no están en el centro de trabajo también estén informados de lo que se está comunicando en la empresa para evitar incluso temas de, pues de que estén generando que les están discriminando, ¿no? Laboralmente hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Cuidar la implementación de la norma 37, como ustedes vieron, no es sencilla, es complicada, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo implementarla y sobre todo cómo documentar todo. La que sigue, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Por mi parte, les vamos a compartir el material. Y ahora sí, una disculpa por el tiempo que me pasé, pero ahora sí, si gustan, podemos entrar a la parte de preguntas y respuestas. Eh, Antes que nada, George, pues queremos agradecerte a nombre de Jorge Paniagua, socio fundador de Trending Business Advisors. Pues queremos agradecerte el haber compartido este conocimiento alrededor de todo este tema que hoy creemos que es una necesidad para las organizaciones, ¿no? Una necesidad obligada. Y bueno, como mencionas, de acuerdo a este programa, buscaremos, ya vimos que fuiste contestando algunas preguntas durante la marcha de la presentación, pero vamos a dar unos minutos para que nos puedan generar nuevas preguntas y si nos ayudas, Belén, a irlas leyendo y nos compartes un poco más de conocimiento. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes y con todo gusto. Cuando me inviten, aquí estaré. Ajá, muchas gracias. Bueno, nos están diciendo si vamos a compartir el material. Sí, les va a llegar a su correo, les va a llegar el video de la grabación y la presentación tal cual como nos la comparte Jorge. Em, ah, Me parece, ya habías contestado la de Andrea Ladino, que dice si la compañía no cuenta con un espacio físico, centro de trabajo, ¿cómo se aplica el criterio de reversibilidad? ¿Se estaría incumpliendo la NOM? Ok, bueno, aquí habría que analizar el esquema particular. Digo, normalmente las compañías por lo regular sí tienen un espacio físico, es obligación, incluso por ley, establecer un lugar de trabajo, pero depende del tipo de empresa, ¿no? Digamos, hay empresas que ahora con los nuevos modelos establecen trabajos a distancia, entonces habría que analizar si realmente es un teletrabajo o puede incluso ser hasta parte de una sucursal, ¿no? Porque todo depende del esquema que se esté optando en ese tipo de empresa. A ver, tengo otra pregunta de Mónica Díaz. Dice, ¿nos aplica aunque sea solo un empleado trabajando en el teletrabajo o tenemos que tener un porcentaje de empleados en esta condición? No, la norma oficial mexicana aplica así sea de uno en adelante. Entonces, sí es importante considerarlo. Si solamente tienen un trabajador, habría que analizar si les conviene más que el trabajador se regrese al centro de trabajo para laborar ahí o realmente sí les conviene que esté en teletrabajo, ¿no? Recordemos que el tema de teletrabajo es un convenio entre el patrón y el trabajador. No quiere decir que porque el trabajador lo quiera, automáticamente tiene la obligación el patrón de aceptarlo. Entonces, aquí más bien es
el trabajador tiene que analizar si sí realmente le conviene o por la situación que considere y buscar si el patrón está totalmente convencido de que realmente le puede ayudar a ser más productivo estando en ese lugar. Si solamente es uno, pues a lo mejor analizar, reitero, si lo que más le conviene es que se regrese al centro de trabajo, porque sí tendría que implementar toda la norma oficial mexicana, 37 por un solo trabajador, por uno o por más, los que sea. Ok, gracias. Blanca Flores Esquivel dice, si se cuenta con un contrato individual de trabajo, ¿basta con un convenio modificatorio o adendum para cumplir con la parte de que debe estar por escrito? Sí, la norma oficial nunca te obliga a que tengas que establecerlo físicamente en un reglamento interior del trabajo, como lo comentábamos al principio. Sí te dice que tiene que estar por escrito, entonces un convenio modificatorio podría solventar lo que establece la norma oficial mexicana. Sin embargo, como lo comentábamos en la primera pregunta, sí considero que se tenga que también actualizar el reglamento interior de trabajo, sobre todo porque en el reglamento interior puedes establecer cada uno de los puntos particulares de qué va a suceder cuando el trabajador no lo lleve a cabo. Un ejemplo, supongamos que rompe una silla ergonómica y no lo reporta al patrón. Entonces, en el reglamento interior de trabajo se puede establecer que aquellos insumos que el patrón otorga al trabajador y que estos por X o por Y lo rompa, lo dañe o lo lesione, pues va a tener que haber alguna repercusión, ya sea económica o subsanar a través de un descuento vía nómina. O sea, todos esos pequeños detalles que en un convenio modificatorio normalmente no vienen, sí recomiendo yo que independientemente de que lo hagas nada más en el convenio modificatorio, sí lo establezcas en tu reglamento interior de trabajo. Ok, gracias. Karen Ramírez pregunta, ¿qué pasa si la modalidad de la empresa es 100% teletrabajo y uno de los colaboradores no cumple con los requisitos mínimos de espacio físico o puesto de trabajo? ¿Qué se puede hacer? Ok, bueno, estos casos son muy particulares. Yo sugeriría que habría que analizar si a esta persona, el no cumplir con esos espacios físicos, una vez hecho el análisis de estos riesgos, ya vimos los físicos, los ergonómicos o los psicosociales, no logra solventar estos riesgos, pues lo que convendría el patrón es analizar si le conviene buscarle cerca de donde él vive un lugar que le permita desempeñar su trabajo, ¿no? Es complicado, por eso decía, es muy complicado porque si llegara a no documentarse esto muy bien, pudiera jugarle en contra incluso al mismo patrón ante una situación cuando se capitaliza el riesgo, no mientras esté desempeñando el trabajo. Cuando llega a haber algún riesgo en particular y no se documentó y no se tuvo muy bien identificado, esto le puede jugar en contra al patrón, incluso para temas de riesgos de trabajo para efectos de seguro social. Ok, gracias. Rebeca Martínez dice, a partir de las actividades que desempeña el teletrabajador, ¿qué otros aspectos podrían ser medibles para tener el 40% y determinar que sea teletrabajo? Bueno, lo que te establece la ley es que cuando excedas ese 40% de tu jornada fuera del centro de trabajo, o sea, que lo desempeñes forzosamente en otro. No hay algún otro como tal. Solamente te habla cuando tu desempeño laboral se hace el 40% más en algún lugar alterno al centro de trabajo. Gracias. María de Lourdes dice, ¿por qué medio tendría que pagar el patrón las partes proporcionales? ¿Se tendría que timbrar en el recibo de nómina o cómo lo haría deducible el patrón? Sí, mira, este es un tema muy importante porque en estricta teoría sí se tendría que timbrar, es decir, pagárselo a través de la transferencia de la nómina. Nada más hay que recordar que vía nómina hay un concepto, me parece que es el concepto 99, que con ese concepto no grava para el trabajador, es decir, es un concepto que no grava y no integraría salario porque realmente es una remuneración, no, perdón, no es una remuneración, más bien se está dando un pago de lo que está gastando el patrón y lo único que está haciendo es haciendo ese importe pagado, no derivado por su trabajo, sino es por subsanar los gastos que está generando el desempeño de su trabajo. Por eso es que sí se tendría que timbrar
Lo recomendable es timbrarlo con el concepto 99 para que no le grave al trabajador este ingreso que se estaría pagando de forma quincenal o mensual, dependiendo de cómo lo establezca el patrón con el trabajador. Ok, muchas gracias. Silvia Redondo dice, ¿con qué periodicidad se debería hacer compra del equipo como la silla ergonómica y escritorio? Bueno, ¿con qué periodicidad? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero entiendo que si va en el sentido de con qué antigüedad tiene que tener una silla para volver a reponerla, o porque realmente lo que establece la norma es que el primer día que esté del teletrabajador ya debería de tener un ambiente ergonómico. Ahora, la periodicidad sí creo que va en función de la vida útil de cada equipo. Una silla ergonómica, digo, desconozco, no soy el especialista, pero creo que el área de compras de cada empresa pudiera establecer más o menos el tiempo de vida de algún insumo, ¿no? O sea, aquí más bien sí tendrían que analizar el tema, porque, reitero, cuando ya empiece a dejar de dar las funciones que establece una silla, el caso particular, pudiera poner en riesgo incluso la salud del colaborador, ¿vale? Ok, gracias. María de Lourdes pregunta, ¿las sillas de escritorios los requiere proporcionar el patrón forzosamente? ¿Hay alguna multa de no hacerlo? Sí, es obligación del patrón de entregar esos insumos. Como comentábamos, el hecho de no hay una multa específica porque digas, por no entregar sillas o escritorios se te va a multar tanto, no. Pero la comisión de seguridad que tienen las empresas deben de establecer qué va a pasar cuando llegue a haber incluso una afectación. Y hay afectaciones que pueden ser muy graves, desde tener a lo mejor una lesión eh, parcial o tener incluso hasta algún accidente derivado de ese mismo insumo que pueda generar una enfermedad de trabajo, y eso pues implica mayor costo cuando pues te incrementan la prima de riesgos de trabajo para efectos del seguro social. Entonces, habría que analizar muy bien el tema, pero sí es obligación del patrón entregar estos insumos. Recordemos que el patrón los va a comprar y los va a deducir para efectos del impuesto sobre la renta, pero sí los tiene que entregar. Muchas gracias. Alberto Cerón dice, si mi contrato está como presencial y ahora estoy desde casa, ¿se tiene que cambiar mi contrato a teletrabajo o con un adendum es suficiente? Con un adendum se puede mencionar, Alberto, no es necesario que te vuelvan a generar otro contrato, pero este adendum tendría que cumplir con todos los requisitos que establece para que tú puedas tener la certeza de que actualmente estás haciendo un teletrabajo, ¿no? Y reitero, no solamente es cambiar el contrato, la empresa tendría que empezar a trabajar con el reglamento interior, con las políticas de teletrabajo, para poder garantizar incluso las jornadas, los horarios, el derecho a la desconexión, todo lo que habíamos comentado ahorita, ¿no? Ok. Armando Sánchez dice, el patrón puede ser quien contrate los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica si se pudiera. Y cuando se cancele el teletrabajo, en su caso, cancelar los servicios. Eh, es complicado. El de telecomunicaciones, normalmente cuando tú contratas un servicio, pues te piden como comprobante de domicilio y todo lo demás. Sí pudieran hacerlo si pudiera el patrón. Y aquí nada más el tema es de que pues el tema de la electricidad pues, no solamente es para el tema de tu equipo de cómputo, ¿no? Sino que yo entiendo que lo estarían utilizando para el resto de lo que se esté desempeñando. Entonces, normalmente lo que se está haciendo ahorita es sacar una proporción del consumo tanto de internet o de energía eléctrica por los equipos que estés desempeñando en tu lugar, y normalmente ellos a través de su área específica hacen el cálculo, el prorrateo, y conjuntamente te lo muestran, y si tú estás de acuerdo, pues obviamente te estarían pagando eso de forma mensual, ¿no? Ok. Ya para terminar casi, Rebeca Martínez dice, ¿el concepto es por definir o concepto 099? Mm, ¿Perdón? Pregunta Rebeca Martínez si el concepto que se debe poner dice por definir o concepto 099. No, es la clave 99. No recuerdo ahorita cómo se llama el concepto, creo en base a partidas no deducibles o algo así, pero es con la clave 99 la que se tiene que timbrar el recibo de nómina. Ok. Dice María de Lourdes, cuando hay un accidente en casa y se está en la modalidad de teletrabajo, ¿se debe manifestar así en el instituto y se deberá considerar como accidente de trabajo? Depende.
Porque, por ejemplo, un accidente en casa hay que analizar si es derivado por tu desempeño de tu trabajo o fue un accidente derivado por una situación de casa. Entonces, por eso es que es importante que las políticas de la empresa lo establezcan. Se tendría que dar parte y aviso de forma inmediata con tu patrón para que el patrón obviamente pueda analizar. Vamos a suponer, no es lo mismo que tú te caigas porque te tropezaste con el escritorio o te enredaste con el cable de la computadora y te paraste y te tropezaste, a que vengas de una fiesta alcoholizado y pues vienes hasta las manitas y pues obviamente entras a tu casa y te caes porque se te olvidó que había un escalón. Entonces, todo va a depender como de la situación particular. No todos los accidentes dentro del lugar de trabajo van a ser riesgo de trabajo. Hay que analizarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya nada más a Genaro Rodríguez, el material y el video lo van a estar recibiendo a partir del día de mañana. Y creo que ya con eso cerramos. Perfecto, pues muchas gracias a todos, les agradezco nuevamente, espero haya sido, fue muy rápido el tiempo, pero cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes, tanto para TVA como un servidor, lo que se ofrezca, podemos estar aquí apoyando en la consultoría o en la asesoría. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, por todo este conocimiento y pues gracias por su participación. Cualquier duda, pues en el correo o en la página de internet la pueden encontrar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bye, Hasta luego, gracias. Gracias, Jorge. Gracias por su asistencia. Que estén muy bien. muchas gracias, hasta luego. Bye.